Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias a Rankia por darnos la oportunidad de hablar esta tarde. Vamos a presentar un poquillo cómo vemos el mundo de la renta fija, un mundo que, aunque parezca muy simple, y ahora daré paso a Reyes Brañas, directora de ventas de MFS. Hola, Reyes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Encantada de estar aquí. Oye, muchísimas gracias también a todos, que es víspera de puente, Luis. O sea, que Sí, estamos en el mejor momento posible. más mérito tiene que estén allí los usuarios de Rankia, pero es verdad que es un tema, y ahora lo hablaremos, que yo creo que da mucho juego. Hasta hace poco la renta fija no se le daba mucha importancia, pero claro, cuando hemos visto caídas como las que vimos el año pasado y oportunidades, yo creo que bastante claras, y ahora sobre todo tú, Reyes, vas a explicar bien las oportunidades que hay, pues yo creo que es muy interesante. Yo digo, es más, siempre lo he dicho, es más complicada a veces la renta fija que la variable, pero es que además ahora está apasionante. Pues si queréis, pues empezamos. Yo haré una pequeña introducción de cómo veo yo el mundillo de la renta fija y después, si quieres tú, Reyes, entras a las posibilidades, a las opciones que tenemos de Muy bien. invertir en diversos escenarios y hacer que, bueno, que esa parte de la cartera que nos restó el año pasado y que nos daba miedo antes, pues sea un generador de rentabilidad. ¿Te parece, Reyes? Fenomenal. Muy bien. Venga, pues empiezo. Mira, primero el por qué yo, porque mucha gente me dice, tú haces estos eventos y estás con la competencia, ni muchísimo menos. MFS en este caso es un partner nuestro. Nosotros lo que hacemos es buscar los mejores fondos de en momento, de los mejores sectores o de los mejores riesgos. Por eso, pues participamos en este tipo de eventos con grandes gestoras como es hoy MFS. Nuestra forma de invertir es que es como debe ser seguramente muchos de los usuarios de Rankia que nos están escuchando. Hay 16.000, 18.000 fondos seleccionables en España y nosotros vamos bajando en función de qué riesgo queremos hacer, de qué sectores. En el caso de la renta fija, pues sí, nunca mejor dicho, qué riesgo dentro todavía de la renta fija, vencimientos, zonas, países, y vamos filtrando hasta llegar a lo que consideramos son los mejores fondos que hay para nuestras carteras, para nuestras SICAPs. Podemos invertir en cualquier fondo. En este caso, pues hablamos de fondos, ya veréis, de muchísima calidad de MFS en renta fija, que también los tienen de renta variable. De hecho, fuera de micrófono hablábamos de uno y que seguro que hablaremos próximamente de él. Pues es el motivo por el que nosotros presentamos estos eventos y colaboramos con Rankia y con gestoras de la calidad de MFS. Y entrando ya a hablar de la renta fija. Aquí muestro un gráfico de los últimos 3 años de cómo ha ido el mercado. Un mercado complicado. Tenemos, pues por ejemplo, el refugio del oro, mal llamado no, bueno, valor refugio, otro día hablaremos del tema, que en estos 3 años ha perdido rentabilidad, ha perdido un 1,50. El MSCI World, que nos da un 20,5% de rentabilidad, eso es hasta el 30 de septiembre, ahora sería un poquito menos. Es verdad que es un MSCI un poco sesgado a las 7 magníficas, pero bueno, para no hacer trampas, el MSCI World ha dado un 20,5%. Pero el no riesgo, el Bund alemán, menos 26%. Cuando hablamos para que los usuarios hagan una idea, ¿qué es esto del no riesgo? Cuando hablamos de prima de riesgo, sobre todo hace unos años que estaba tan de moda, se comparaba la rentabilidad del bono alemán a 10 años con el de, pues por ejemplo, el español, y la resta era la prima de riesgo. Lo que tiene que pagar más España, por ejemplo, hablando de prima de riesgo española, por endeudarse versus el no riesgo, es decir, que seguro que te lo van a devolver. Pues ese no riesgo ha caído un 26,5% en ese plazo. Y nosotros, en ese mismo plazo, pues le hemos sacado un 6,7% a ese promedio. ¿Cómo? Precisamente con lo que decíamos, con esta búsqueda de fondos. Y esa búsqueda de fondos especialmente, insisto, en el tema del no riesgo, especialmente en el tema de la renta fija. Mira que éramos muy conservadores nosotros en renta fija, esperábamos una subida de tipos que lastrara los precios de renta fija. Seguramente muchos piensan, no, pero si suben tipos, sube la renta fija. No, porque esa rentabilidad extra de la renta fija se consigue vía bajada de precios, ¿vale? Es decir,
un bono a 10 años que paga el 1%, para llegar a pagar el 3% no es que de repente el emisor del bono, el Estado alemán, el español, pues no sé, Nestlé, el emisor del bono que sea, no es que de repente suba el pago del cupón, es que como ha bajado de precio te ofrece más rentabilidad, ¿vale? Así funciona el mundo de la renta fija. Insisto, es un mundo complejo, no es tan simple como parece. Creo que el nombre no le hace justicia. Renta fija, como la gente piensa que es que no va a perder dinero, pues es un error porque tiene riesgo. Es verdad que una parte de renta fija te paga un rendimiento fijo, pero hay que jugar también con el precio. Y lo que ha pasado simple y llanamente en estos últimos años es que ha explotado una burbuja de renta fija. 6 años de tipos de interés negativos han hecho que esos precios, para conseguir dar esa rentabilidad negativa, los precios de la renta fija han subido muchísimo. Esto, por ejemplo, es el precio del Bund, que el que he explicado antes. El Bund llegó a cotizar a 175% hace nada. Es decir, un 75% por encima del precio al que te van a devolver el dinero. Es decir, un 75% caro, realmente. Ahora que todavía, ojo, todavía cotiza por encima de 100, también hay que pensar en el vencimiento. O sea, es normal que a veces pueda cotizar por encima de 100. Esta caída, que supone el 23% desde este momento, hemos visto el 26% desde a 3 años, porque venía de precios más altos todavía, pues lo que ha hecho simplemente es explotar esa burbuja. Muy rápido, es verdad que de una forma muy bestia, que nos ha pillado. Incluso nosotros, tengo que decir que esperábamos, de hecho, la esperábamos de antes, y a lo mejor incluso te digo que hemos dejado de ganar algo en renta fija para no meternos en la burbuja. Pero nosotros, que estábamos muy conservadores en renta fija en cuanto a riesgo de esta subida de tipos, aún así nos ha castigado en la cartera que tenemos mixta, porque pues, las emisiones o fondos que tenemos pues también nos cayeron el año pasado. Por lo tanto, esa explosión de burbuja tenemos que ver si es una sobrereacción de mercado, sobre si todavía puede seguir explotando, o si pues, nos da una oportunidad de compra clara, relativamente clara. Nunca hay nada seguro en mercados, pero hay que analizar, y es lo que hoy vamos a intentar desgranar un poquito. Aquí, fijaos, me gusta ver esta comparativa de 2022 versus 2023 en varias bolsas y también en el Bund alemán, que es como la referencia que he cogido, que es el último que hay. Si os fijáis, prácticamente sigue una simetría casi perfecta, ¿no? Es decir, lo que el año pasado perdió mucho, este año da mucho; lo que perdió bastante, este año da bastante; y lo que perdió poquito, este año o gana poquito o pierde poquito, con algunas excepciones. Tenemos la excepción de China y de otros países emergentes que no acaban de despuntar, pero sobre todo la excepción más clara o más significativa, sobre todo porque muchos pensábamos que este año sería bueno para la renta fija, es precisamente pues, la renta fija, en este caso la referencia del Bund alemán, que sigue perdiendo esto, es a cierre del viernes. Hoy seguramente a lo mejor está plano en lo que es rentabilidad de 2023, porque pues hoy, por ejemplo, pues está cayendo bastante la rentabilidad, es decir, subiendo el precio. Pero aunque esté plano, +1, -1, fijaos que, al igual que los países emergentes y China, que será otro para hablar en otra ocasión, pues tenemos esta divergencia respecto al resto de índices bursátiles. Motivos, todos lo sabemos, ¿no? Esta inflación tan bestia que hemos sufrido en los últimos meses, año y medio aproximadamente, provocada por precisamente 6 años de tipos negativos. Esto, para entender las perspectivas, tenemos que entender también el pasado y los conceptos. Como todo, el dinero vale más o menos dependiendo de la oferta y la demanda que haya, dependiendo de la cantidad que haya en el mercado. Si hay mucho dinero, el dinero vale menos. ¿Respecto a qué? Pues podría ser respecto a otro dinero, por ejemplo, cuando hablamos de tipos de cambio entre divisas, euro contra dólar, euro contra yen, etcétera, etcétera, pues hay más dinero de uno, te endeudas de uno para comprar otro, pero al fin y al cabo es, de forma simplista, que hay mucho de uno respecto al otro. Pero en sí mismo también el dinero vale menos versus lo que compras con ese dinero. Y eso es la inflación.
No es que baje el dinero, sino que sube el resto de cosas. Pues los tomates, el aceite, el azúcar o, pues, yo qué sé, el servicio de un abogado, ¿vale? Pues al haber mucho dinero, durante 6 años de tipos negativos, en la práctica era inyectar dinero al sistema, facilidad de financiación, los bancos con balances, pues liquidez que les salía de las orejas, etcétera, etcétera. Después se junta la COVID, reconozco que también la COVID no ayuda, aparte de los, creo, errores de los bancos centrales, la COVID evidentemente no ayuda, porque ahí sí que seguramente había que inyectar, pero la COVID acabó y la crisis financiera también acabó y se unieron todas y para generar esta tormenta perfecta. Sin embargo, vemos cómo en los últimos meses, aquí yo he graficado los datos agregados mensuales. Creo que es lo más fiable para no tener, pues, sesgos entre, pues, cuando subía mucho o cuando era negativa versus ahora que salta. Pues más que los datos interanuales, que pueden ser un poquito engañosos, aunque después sí que para que veáis que intento no hacer trampa, después sí que muestro datos interanuales en otro indicador. Pues aquí vemos cierto aplanamiento con algún sustillo, pero además los datos, hay algunos que son de hoy, el de Portugal, el de Francia, son de hoy mismo, datos preliminares. En Europa se presentan datos preliminares. A finales del mes se confirmará, pues, la segunda semana, creo, la segunda semana de octubre. Suele variar poquito, décima arriba, décima abajo, pero estaréis de acuerdo con que toda esta pendiente ya se ha aplanado y los datos de inflación, pues, están siendo algo mejores de lo que eran. Por lo tanto, pues ese interés que tienen los bancos centrales en subir tipos para controlar la inflación, que tampoco les ha importado en el pasado, pues es un primer indicador que dices, bueno, pues van a parar. Si paran de subir tipos es bueno para la renta fija, ¿vale? ¿Por qué? Porque no tendremos que bajar precios para dar esa rentabilidad, y después Reyes profundizará un poquito en lo que es mejor de renta fija en este escenario. Aquí a mí me encanta ver indicadores adelantados porque al final el dato de inflación pues es fácil de ver, pero, por ejemplo, el IPP es un dato adelantado de inflación. O sea, cuando hablamos de inflación es IPC, índice de precios al consumo. ¿Qué hay antes del consumo? Pues la producción de los bienes que se consumen posteriormente. Y vemos la tendencia brutal. Esto, por ejemplo, aquí sí que he puesto interanuales, los datos mensuales son más bestias todavía. Y vemos la clara tendencia bajista en Estados Unidos, cojo con cierto repunte en los últimos meses, pero todavía en ratios muy tranquilos, ¿eh? O sea, este repunte son ratios ya normalizados de posible inflación en el futuro en Estados Unidos. En Europa, que vamos más retrasados, pues todavía vemos que la tendencia bajista, incluso a precios negativos bastante fuertes. Hoy, además de datos de inflación, hemos conocido algunos datos de IPC, es decir, de crecimiento bastante pobres en Europa. Por lo tanto, puede venir momentos duros tanto en Estados Unidos como en Europa. Yo creo que los indicadores son más claros en Europa. No sé si después Reyes nos va a decir a lo contrario o confirmar esto, pero en cualquier caso, la ralentización económica creo que es un hecho. No sé si recesión, no sé si ralentización fuerte, aterrizaje fuerte, suave, me da igual, pero al final los precios tienen que seguir cayendo y estos tipos de interés yo creo que no se sostienen. ¿Qué factor yo creo que ha pesado o asusta más en cuanto a la inflación? Que, por cierto, aunque haya ahora repunte del petróleo, según los bancos centrales le dan mucha importancia a la inflación subyacente, la que elimina precios energéticos y alimentos perecederos. Y al final todo suma. De todas formas, la inflación subyacente va por detrás y también en una tendencia, pues, de aplanamiento de curva bastante fuerte. Pero bueno, aunque no tengan en cuenta el petróleo como, pues, un activo directo, pues el petróleo está en muchos activos. Nosotros, para comprar manzanas, pues antes la ha tenido que cultivar un señor que habrá llevado un tractor con gasoil, después habrá fumigado con un motor que va con gasoil y lo han llevado al Mercapalma, Mercamadrid de turno en un camión, y del Mercapalma, Mercamadrid de turno a la tienda, pues con otro camión, y todo eso consume gasoil. Por lo tanto, es verdad que es importante el tema del petróleo, muy importante, ¿vale? Y aquí vemos, si veis en el gráfico, pues es desde antes de la COVID, vemos dos shocks de demanda muy bestias, que es la COVID y las primeras vacunas de la COVID, lo contrario, es decir, se paró el mundo
y nadie consumía petróleo. De hecho, esto es un gráfico de los futuros continuos. Si miráramos un vencimiento concreto, el de abril de 2020, se llegó a poner en negativo. Es decir, te pagaban por llevarte los barriles de petróleo, porque costaba más almacenarlos que lo que les sacabas por venderlos, que nadie usaba petróleo. No había barco, no había aviones, no había camiones. Por lo tanto, era un coste tener petróleo y se llegó a poner negativo en algunos vencimientos. Fijaos que primero pasa todo el miedo, después las primeras vacunas ya probadas, testeadas y que parecía que serían éxito fue en noviembre y se disparó el precio. Aquí ya entra el factor de mucho dinero, no solo el fin de COVID, sino el factor de mucho dinero. Fijaos que rápidamente se puso a precios pre-COVID. Llegó la guerra de Rusia, aquí ya viene shock de oferta, no de demanda, es decir, teníamos miedo de que al entrar Rusia en conflicto, pues no poderle comprar petróleo a Rusia, pues se disparó en pocas semanas el precio del petróleo, corregido de una forma relativamente rápida, ya sea por la entrada de Irán, el levantamiento de sanciones a Irán, ya sea porque Rusia sigue vendiendo petróleo, ya sea por más producción de Estados Unidos y menos stocks, lo que sea. Ese shock de oferta pues se difuminó en unos meses, el petróleo se puso por debajo de la preguerra de Rusia a Ucrania. Hemos tenido 2 recortes de producción relativamente significativos hace unos meses que sí que han provocado, sobre todo el segundo, cierta subidilla. Y ahora últimamente hemos tenido el tema de la guerra de Israel y a raíz de los ataques terroristas de Hamas, que también han provocado cierta subida. Fijaos que a día de hoy el precio del petróleo, este gráfico es de esta mañana, está un poco por debajo incluso que los días previos a la invasión de Rusia a Ucrania. Por lo tanto, ostras, la inflación no es culpa de Rusia, la inflación no es culpa de Israel, la inflación es culpa de que había mucho dinero en circulación, pero a día de hoy está, yo creo que bastante controlada. Por parte de la demanda, si es verdad que el mundo se ralentiza, es verdad que el mundo entra en recesión, habrá menos demanda de petróleo, por lo tanto, por el factor de la demanda no debería subir el precio del petróleo. La oferta está controlada en pocas manos, es un oligopolio, no hay pues un mercado libre, que digamos, y sí que pueden manipular ese precio en función, pues reduciendo el grifo, nunca mejor dicho, cerrando el grifo del petróleo, pues sí que pueden provocar un efecto de problema de oferta que hagan subir. Ahora, también te digo, los países productores de petróleo no les interesa un petróleo a 100 ni a 150, porque al final provocarán más ralentización de la economía, menos demanda. Por lo tanto, que en ese rango, yo creo, 90-70, nos deberíamos mover cómodos todos y, por lo tanto, la inflación no tocarse. Sería un poquito el mundo perfecto. Insisto, hay muchos factores y el factor que tenemos ahora cara al petróleo más preocupante es la guerra de Israel y Hamas. Como tal, no preocupa. Israel, siempre digo, mi trabajo es un poco fastidiado en este aspecto, porque hablar de temas económicos cuando estamos viendo lo que estamos viendo y oyendo lo que estamos oyendo, pues es muy desagradable, pero es mi trabajo y no todo es bonito. Entonces hay que hablar por una guerra que está causando las desgracias que está causando, pues hay que tocar el tema económico, hay que ser un poco frívolos y de verdad que me sabe mal. Pues la guerra de Israel y Hamas al petróleo no le afecta. No hay mucha producción en la zona concreta de Israel, ni siquiera alrededores muy cercanos, ¿vale? Por lo tanto, por ahí, pues tranquilos. Ojalá se acabe mañana, insisto, hoy. ¿Qué preocupa? Preocupa a Irán. Pues Hezbollah, pues muy aliado, muy ligado a Hamas. Si entrara Irán o Hezbollah en la guerra de forma activa, seguramente tendríamos sanciones de Estados Unidos, arrastrados a varios, hacia Irán. Le habían levantado las sanciones para cubrir a Rusia, pues se le podría penalizar. De por sí eso ya son muchos barriles en circulación. Lo que más podría temer, que a día de hoy no hay miedo porque si no el petróleo ya se hubiera disparado y no se ha disparado, lo que más miedo podría dar en una hipotética, o sea, es hablar de muchas hipótesis que nunca sabemos, También te digo que hablando con muchas gestoras internacionales no habría era imposible una invasión de Rusia a Ucrania y al final la hubo, O sea, entrar en la cabeza de esta gente es imposible, desgraciadamente. Si pasara eso, Irán se cabreara y no solo no vendiera su petróleo, sino que cerrara el estrecho de Hormuz, que es donde desemboca
o donde sale el Golfo Pérsico, pues se está hablando de entre el 20 y 30, incluso 33, 35% de la producción mundial de petróleo sale por ese embarco, por ese estrecho. Es verdad que habría otras rutas, no sería de repente cortar el 30% de producción de petróleo, habría otras rutas, serían más lentas, más costosas. Al final el petróleo creo que se dispararía. ¿Sería inflacionario? En el peor de los casos, sí. Aparte, humanitariamente todavía la guerra sería más dura. ¿Afectaría los tipos de interés? Hostia, pues yo lo dudo. Permitidme que lo dudo. Yo creo que los bancos centrales no tendrían armas para luchar contra un shock de oferta de petróleo tan bestia como sería este. Todavía sería peor. Si encima nos suben tipos, hostia, es que con la economía se iría al infierno totalmente. Los bancos centrales pueden luchar contra shocks de demanda, como ha habido. Hemos visto que Rusia fue un shock de oferta, pero que se calmó rápido. ¿Por qué? Porque la demanda era más fuerte. Esto podría provocar un problema en la oferta, pero si además le sumes la subida de tipos, pues sería pues yo creo que una auténtica pues desgracia económica, ¿no? Aparte de la humanitaria. Por lo tanto, confiemos que si pasara, los bancos centrales sean un poco conscientes de eso. Bancos centrales que no nos podemos fiar de lo que digan. Aquí estamos hablando de... esto es que no veo bien el numerito. No, junio de 2021, inflación transitoria. En esa época la inflación en Estados Unidos estaba al 5.4, hoy está al 3.7. Si vamos a Banco Central Europeo, en diciembre de 2021 no se subirán tipos en 2022, la inflación era del 4.9 y subiendo, hoy es del 2.9 y bajando. Por lo tanto, pues donde digo Diego, ¿eh? No hay que fiarse mucho de lo que digan los bancos centrales, que incluso parece que están aflojando discurso. Y esto lo está repercutiendo ya los tipos, lo que es los bonos públicos al menos. Es verdad que a principio de año vimos una caída de rentabilidades, es decir, bueno para la renta fija. Pero, ¿qué estamos viendo? Aquí lo primero es que estamos viendo curvas totalmente invertidas, es decir, 10 años pagando bastante menos que el 1 año. Eso no tiene sentido, tiene más riesgo 10 años, por lo tanto debes pagar más rentabilidad. Eso ya es un anticipo de bajada de tipos, ¿vale? ¿Por qué? Porque esperas que bajan los tipos, por lo tanto compro a 10 años, aunque esté ganando menos que 1 año, como el 1 año me va a renovar a tipos más bajos, prefiero quedarme en el 10, ¿vale? Y si fijáis, en los últimos días se ha aplanado e incluso bajado. Lo mismo pasa en Europa, con no una curva de tipos no tan bestia, el 10 años está por encima del 5, pero también una curva invertida que también se está frenando esa subida y está girando. De hecho, un ejemplo que todos lo tendréis en mente, el Euribor está unos 30 puntos básicos, un 0,30% más debajo de los tipos oficiales. A pesar de la subida del mes pasado de los tipos oficiales del BCE, el Euribor no subió de ese 4,20, 4,19 con tipos en el 4,50. Por lo tanto, es que el mercado ya no espera